hace la misma pregunta. ¿Por qué ha sido más fácil parodiar la posición femenina que la posición masculina? Y lo que Beatriz Preciado responde, que a mí me parece bastante lógico, es que claro, es en la masculinidad en donde se ha centrado con mayor profundidad los ejes de poder, ¿no? Lo femenino podía ser cambiable. ¿Por qué? Porque lo femenino era subordinado. En una visión androcéntrica, como la que tenemos, en Occidente, pero en otros lados, bueno, eso es ya muy complejo, pero en todo caso, la generalización. En un lugar en donde lo femenino ha tenido una posición subordinada, las fluctuaciones de lo femenino son mucho más fáciles de representar. Es mucho más fácil tener a una Simone de Beauvoir diciendo no se nace mujer, sino se hace, que tener a cualquier otra persona hablando así de la masculinidad. ¿Por qué? Porque la masculinidad, al parecer, se ha transformado en un centro de poder, un capital que concentra fuertemente relaciones de poder, ¿no? Y claro, Beatriz Preciado trata de explicar eso así, ¿no? A mí me parece muy lógico, realmente, ¿no? Es por eso que también ha habido mucho más resistencias a trabajar en los temas de masculinidad, ¿no? Porque claro, finalmente, que la mujer haga lo que quiera, bueno, quién sabe, ¿no? Como sea, pero que el hombre pierda su estatus y que lo masculino, que en teoría ha definido el orden de las cosas durante milenios, esa es ya otra cosa, ¿no? Seguramente eso tiene que ver también con la deficiencia en las políticas públicas, ¿no? En cuanto que, evidentemente, el promover políticas de igualdad, lo que finalmente va a hacer es destituir al hombre o a la posición masculina de su lugar de hegemónico, del lugar hegemónico. El problema no es que las mujeres suban, el asunto es que los hombres bajen, o que lo masculino baje. Para mí ese es el gran problema de las políticas públicas, ¿no? No hay políticas públicas que quieran enfrentar eso. Por eso que todos se resisten a la educación sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque hablar de educación sexual es decirle al niño, oye, compórtate mejor. Así no se hace, pues. No, pues los hombres no hacen esto. Es eso. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras, el programa tiene de maravilla. Pero es básicamente eso. Y es poner justamente entre comillas, entre corchetes, ¿no? O barrar la masculinidad, ¿no? Es eso. Ese es el gran problema, ¿no? Que las mujeres suban no hay ningún problema, ¿no? Digamos, en algunos lugares sí, seguramente, pero digamos, hemos ya, básicamente tenemos 200 años de una lucha consistente por la igualdad de las mujeres, ¿no? Evidentemente. Pero el gran problema es quebrar, o sea, el gran problema de la representación es quebrar estos ejes de la masculinidad, ¿no? Entonces ahí vamos. Pero bueno, entonces... Para tratar de entender esto último que estás diciendo, ¿no? sobre que lo importante no es que la mujer suba, sino que el hombre no baje, ¿no? Ajá. Que la masculinidad, ¿no? Que la masculinidad, ¿no? Pero también un poco para bajarlo también a, digamos, los términos en que lo vemos, digamos, en los que lo convivimos, ¿no? Se puede aceptar que la mujer, por ejemplo, ¿no? haya entrado al campo laboral o a los ámbitos laborales que tradicionalmente eran masculinos, se puede aceptar, pero es más difícil aceptar pues, que el hombre cuando llega a la casa tiene que lavar los platos y atender los bebés, por ejemplo, ¿no? Porque ahí está justamente perdiendo eso, ¿no? O sea, si tienes bajada mujeres, si quieres venir a trabajar este ámbito, chévere, normal, de igualdad, ¿no? Pero cuando yo llego a la casa yo no lavo platos, yo no atendo los bebés, yo no arreglo la casa, no barro. O el hecho de pensar que el hombre intervenga en los quehaceres del hogar es ya un gran favor. Sí. Estos no son ejemplos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero sí me parece interesante. Además, es que, pero yo por ejemplo, yo todavía sigo escuchando gente que cuando va a ir donde una médica, dice, no, que no te opere. O sea lo digo porque no vayan a pensar que estamos en el paraíso, ni mucho menos, ¿no? O sea, hay gente todavía que se resiste a que las mujeres les operen, o tú a tener abogadas, ¿no? Bueno, mujeres abogadas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía hay resistencias en ese aspecto, ¿no? No es que sea la cosa tampoco tan fácil, pero digamos que no estamos como hace 120
crear, ¿no? No estamos así. Pero la resistencia por reducir la masculinidad como síntoma hegemónico, sí es bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, entonces sigamos. Entonces, ¿cuál fue la contribución de esta sociología feminista? La primera contribución, que ahora está en este punto siendo revisada, siendo pensada, ¿no? Es entender, ¿no? Y específicamente voy a tomar un ejemplo, ¿no? Gayle Rubin, ¿no? Que es una de las sociólogas feministas más conocida, la que además constituye toda la teorización de sexo-género, que es el que nos ha acompañado durante los últimos 40 años, eso es relevante, pero antes de ella hubo gente, después de ella también hubo gente, pero, ¿no? Y además ella también cambió mucho su forma de pensar entre este texto y el otro, que escribe con Carol Dance. Pero bueno, en todo caso, a lo que voy. La gran contribución es justamente pensar esto, ¿no? Y son preguntas, y esto es interesante. Esto es una cita, ¿no? Una cita, ¿no? ¿Qué es una mujer domesticada? Una hembra de la especie. Una explicación es tan buena como la otra. Una mujer es una mujer. Solo se convierte en doméstica, esposa, mercancía, conejito de Playboy, prostituta o dictáfono humano en determinadas relaciones. Fuera de esas relaciones no es la ayudante del hombre, igual que el oro en sí no es dinero, ¿no? ¿Qué intenta hacer Gayle Rubin? Lo que intenta hacer es decir, el sexo no es determinante. Lo determinante son las relaciones de poder, que ella misma en ese artículo pasa a explicar, ¿no? Yo parafraseo la pregunta, porque claro, a Gayle Rubin la masculinidad le importaba nada, no nada, pero le importaba poco, porque lo que ella estaba intentando explicar era por qué se construía la subordinación femenina. Su artículo, Tráfico de Mujeres, consiste en explicar eso, cómo o cuál es la dinámica social que permite que la mujer sea subordinada. Ella dice, la mujer está subordinada porque es objeto de intercambio. Pero lo más importante de ese artículo no es eso, para nuestros fines. Lo más importante es tratar de entender qué elementos nos da Gayle Rubin para entender el papel que le tocaría al hombre, que sería ¿cuál? El de intercambiador. Si la mujer es el objeto de intercambio, el hombre se transforma en el que intercambia. Y lo que nosotros estamos buscando entender aquí es qué implica esa posición. ¿Qué implica que el hombre, que el capital masculino, que quien vive el capital masculino, que quien asume el capital masculino sea el intercambio? Un sujeto, la mujer, ¿no? Entonces por eso que yo pongo estas preguntas, que son parafraseos de lo que hace Rubin en términos de la masculinidad. ¿Qué es un hombre? ¿Cuál es el momento cuando el macho de nuestra especie reúne para sí una serie de atributos reconocibles? ¿Cuáles son las relaciones que nos transforman en líderes, obispos, reyes, agresores, proveedores? ¿Cuáles son los atributos de la masculinidad en la época moderna? ¿No? La pregunta es retórica, en la época moderna, ¿no? En otros momentos también de la historia, ¿no? Pero por supuesto, en la modernidad esto ha tenido especificidades, ¿no? Y momentos especiales. Entonces, esa es la gran interrogante, ¿no? ¿Qué dice Rubin? Rubin nos propone cuatro ámbitos en donde se explican estas relaciones de género, ¿no? Y ya está hablando sobre la producción de la subordinación de la mujer, pero ustedes tendrían que aplicarlo a la masculinidad. 4 ámbitos: la opresión de clase y opresión sexual, la pluralía y el trabajo doméstico, las relaciones de sexualidad y las relaciones de producción, y luego el trabajo y la familia, que son ámbitos determinantes para que las sociedades fijen la posición femenina y masculina. Para esto, ella hace una revisión medianamente, una revisión específica de algunos autores, ¿no? Engels, Marx, Lévi-Strauss, Freud, Lacan, ¿no? En donde básicamente fija o analiza las principales explicaciones, ¿no?
habla sobre cómo Engels explicaba la subordinación de la mujer en los modos de producción y que básicamente como el fundamento de la subordinación de la mujer estaba en la expropiación de su propio cuerpo, que se pactaba a través de dos instrumentos, la prostitución y el contrato matrimonial, que es algo que luego Carl Feldman va a volver a repetir, ¿no? Lo digo porque es importante entender por dónde ha ido esta explicación, ¿no? Estos son los elementos a partir de los cuales habría que ir pensando la relación entre masculino. Ay, no, creo que esta no borra, ¿no? Creo que el plumón no era el adecuado. No sé, me parece. Pero no sé. Pero a ver. Puede ser. Una puntita ahí. Esos son de papel. Son de papel, ¿no? Creo que son de papel, ¿no? Yo tengo acá. Ahí, ahí. No vamos a tentar con esta estructura. Gracias. Ahora, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque Gail Rubin contribuye en tratar de explicar el lugar de estos cuatro ámbitos, ¿no? Estos son ámbitos, son ámbitos en donde la masculinidad discurre, ¿no? Ella, miren que estoy invirtiendo el orden, ¿no? Ella no lo dice nunca, pero pues leyendo el texto se deduce que lo que ella aplica a la feminidad hay que aplicarse a la masculinidad. Pero solamente que este ejercicio implica algunos reparos también. Y el más importante es entender que Gail Rubin hace una separación entre sistemas sexo-género y patriarcado. Lo digo porque si bien claramente entendemos que la producción de la masculinidad se inserta en el patriarcado, hay que entender que el patriarcado es una categoría siempre en crítica, ¿no? Ha sido criticada continuamente. Lo que para Gail Miller era el patriarcado no lo es pues para Gail Rubin, y lo que era para Gail Rubin no es para Judith Butler. Todas cambian, no Spivak tiene una crítica hacia el patriarcado. Lo que quiero decir es que si bien la masculinidad o el capital masculino debe ser leído dentro de un orden patriarcal, no vayamos a ser ingenuas de pensar que ese patriarcado es universal, es eterno y es omnipotente. No existen tales cosas desde la ciencia social, ¿no? Y por eso que es importante entender cómo estos cuatro ámbitos que Gail Rubin menciona se insertan en una crítica general al patriarcado y su propuesta de sexo, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? El sexo, claro, ella dice algo que es muy interesante en esa historia, pero bueno, lo voy a decir. El patriarcado es una experiencia, ella dice, el patriarcado es una experiencia histórica concreta de las sociedades de pastores nómadas, ¿no? Por tanto, ese sistema, que si bien ha tenido un papel importante, principalmente en las zonas mediterráneas, pero a través del cristianismo, ustedes saben que casi todo el mundo, no es determinante como modelo analítico. Entonces ella dice, yo propongo mi modelo sexo-género. ¿Cuál es el fin de esto? El fin es el que ya les dije hace un rato. Es tratar de explicar al hombre y a la mujer, o lo femenino y lo masculino, no como elementos fijos, sino más bien como posiciones.
Y eso es importante. Es a partir de esta teorización sexo-género que se comienza a hablar de posición femenina y posición masculina. Quiero hacer énfasis en esto para que se entienda la inutilidad de explicar la masculinidad a partir de los enunciados. Hago énfasis en esto porque me parece que explicar la masculinidad a partir simplemente de un listado de características no es lo adecuado, sino lo importante es tratar de vincular modos de producción, modos de enunciación y características o enunciados, que es lo que hace o intenta hacer la teoría, el postestructuralismo y la teoría queer y todas estas cosas más contemporáneas, ¿no? O contemporáneas, ¿no? Entonces esto es fundamental, ¿no? Ya, bueno, aquí está su concepto del sistema sexo-género, en donde ahí se visibiliza cómo todavía Butler escribe esto en los 80 y por tanto para él el sexo todavía tenía algún grado de carácter explicativo, ¿no? Algún carácter explicativo aún tenía en Butler, perdón, en Rubin el sexo, ¿no? Aún. Porque si se dan cuenta, hay una relación entre, porque el género es el discurso que recae sobre el sexo, ¿no? Es la producción particular que la fisiología, que la biología, que la anatomía posee cuando ingresa en un conjunto de relaciones culturales, ¿no? Es como una segunda piel, vamos a decirlo así, como una capa que cubre el núcleo duro que estaría caracterizado por el sexo, ¿no? Butler, Sedgwick, Halberstam, Spivak, entre otras, incluso la misma Rubin, luego diría, de Laurentiis, por supuesto, luego diría, no, eso no es así. El sexo no tiene un carácter ontológico, no explica nada del sexo, ¿no? Depende cómo, en todo caso, la fisiología es colocada en esta estructura de discursividad, ¿no? Que es lo que he venido diciendo, ¿no? Entonces, aquí como van a ver la Rubin dándole vueltas al asunto, ¿no? Cómo el patriarcado va a asumir estas características. Esto es importante, ¿no? Porque el patriarcado, o sea, si bien el patriarcado y el sistema sexo-género son cuestiones distintas, Rubin, evidentemente no es inocente, y es consciente que el patriarcado es una manera importante o un ejemplo importante de las relaciones de sexo-género, ¿no? ¿Sí? Cuando tú dices que el sexo no importa nada, ¿qué quiere decir? Que el sexo en todo caso lo que interesa es cómo se interpreta y cómo este es funcional a un sistema, a un modo. Ahí hay un debate filosófico muy intenso. Hay un debate ahí intenso. Yo considero que no, para salirnos de la aporía que nos mete esto que es primero sexo-género, para mí